ese texto del Antiguo Testamento cuando habla acerca de María que va a visitar a su prima Isabel, ya embarazada con Jesús, así como Isabel también ya espera a Juan el Bautista, y que lo celebramos en el segundo misterio gozoso, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de esta nota bíblica, de figuras del Antiguo Testamento que evocan de alguna manera, o que son raíces profundas de lo que posteriormente quedará de manifiesto en el Nuevo Testamento y que nosotros meditamos en el Santo Rosario. Entonces, si vemos, por ejemplo, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de San Lucas y de San Mateo, debemos de saber todos que solo estos dos evangelistas incorporaron a su evangelio, ¿sí? Incorporaron lo que se llama el evangelio de la infancia, el evangelio de la infancia. Solamente Lucas y Mateo, es decir, solo esos dos evangelistas hablan acerca de Jesús, qué aconteció con Jesús, cómo vino al mundo, ¿verdad? Algunos elementos. Es más rico Lucas que Mateo, pero ambos lo tratan en el capítulo 1 y 2. Y eso es ya muy relevante para quienes tienen menos tiempo en relacionar la Sagrada Escritura con el Santo Rosario. ¿Saben por qué? Porque ustedes que están avanzando más en cómo sacar más provecho del Santo Rosario, conviene que leamos el capítulo 1 y de San Lucas, el capítulo 1 y 2, que es probablemente el Evangelio de la infancia, y después de leer el capítulo 1 y 2, por ejemplo, un lunes, pues rezar los misterios de gozo, o un sábado, rezar los misterios de gozo, habiendo leído pues esos dos capítulos de San Lucas. Y vamos a saborear, ¿verdad?, este texto del Evangelio en los 5 misterios de gozo del Santo Rosario. Si es en Mateo, pues también tenemos alusiones a Jesús niño, nacido de María, esposa de José, en esos 2 capítulos, ¿no? También la ascendencia de Jesús, para demostrar que es pues de la raza humana, que es verdadero hombre, así como también es verdadero Dios. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, ya saben que ahí tenemos los principales textos de los misterios luminosos. Bueno, he querido presentarlo así, pero entendamos, como dijo el Papa San Pablo VI, el Santo Rosario es muy valioso, es muy rico, porque en realidad es un compendio de todo el Evangelio. Acuérdense que toda la persona y la obra, el mensaje de Jesús, a todo eso le llamamos el Evangelio. Y hay 4 redacciones de este Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son 4 redacciones del único Evangelio de Jesús, aunque luego también llamamos pues el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. ¿De acuerdo? Entonces, en los 4 evangelios, cuando rezamos el rosario, pues nosotros realmente meditamos en un compendio, o sea, es un compendio, el Santo Rosario es un compendio pues, de esos 4 evangelios. Pero, por ejemplo, si queremos meditar en los misterios luminosos, que son los que incorporó el Papa Juan Pablo II en el 2002 al Santo Rosario, entonces pensemos en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el único evangelista que nos narra, por ejemplo, las bodas de Caná, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, que meditamos en el segundo misterio luminoso, o bien también es el único que nos va a relatar de un modo muy particular María al pie de la cruz, ¿verdad? Ahí en el Calvario, pues revelando esa maternidad madura de María al pie de la cruz: he ahí a tu hijo, mujer, he ahí a tu hijo, y luego dirigiéndose al discípulo: he ahí a tu madre, refiriéndose a María. Por tanto, ese misterio que celebramos de los misterios luminosos de la institución de la Eucaristía y de pues de esa presencia de María en la vida de la Iglesia, en la vida nuestra, pues lo recogemos ahí en el Evangelio de San Juan. Entonces, pero obviamente que también el anuncio del reino de Dios, que es el tercer misterio, luminoso, pues ahí lo tenemos también en el Evangelio de San Juan,
Pero, repito, también lo tenemos en los otros 3 evangelios. He querido poner el Evangelio de San Juan como una referencia a los misterios luminosos, por ejemplo. Luego tenemos en los 4 evangelistas, porque los 4 lo narran, lo que es la pasión y muerte del Señor. ¿Qué celebramos en los misterios dolorosos? Pues la pasión y muerte del Señor, ¿verdad? Por tanto, cuando los viernes meditemos cuando los viernes meditemos en el Santo Rosario, ¿verdad? En los misterios dolorosos, pues recuerden que lo hacemos conociendo más, gracias al Santo Rosario, podemos gustar más la pasión y muerte del Señor, que encontramos en los 4 evangelios, pero que también encontramos en la liturgia. Por ejemplo, en Navidad, cuando celebramos el acontecimiento de la encarnación y el nacimiento, sobre todo del Señor, pues obviamente que lo encontramos ahí en los evangelios, pero también su pasión, su muerte y su resurrección que celebramos en la Pascua, ¿verdad? Semana Santa y la cincuentena pascual. Por eso es que el Papa Pablo VI dice que el Santo Rosario, pues es una oración, obviamente, que como un compendio del Evangelio. Y también dirá que es cristocéntrica. Todos debemos de saber por qué cuando nosotros estamos a lo mejor en una hora santa podemos rezar el rosario, pues porque con María contemplamos a ese Dios encarnado y que ha querido estar en una hostia frente a nosotros, y nosotros le rendimos ese culto de adoración con los ojos y el corazón de María. ¿De acuerdo? Entonces, también en la liturgia, no solamente en la Sagrada Escritura, pero bueno, ahorita estamos con la nota bíblica primero. Y también tenemos, por ejemplo, en todos los evangelios, y especialmente en el Apocalipsis, tenemos esos rasgos gloriosos, tanto de Jesús como de María, los que celebramos los misterios gloriosos, ¿sí? En el Apocalipsis capítulo 12, pues tenemos a esa mujer radiante, ¿verdad? Con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas en su cabeza, que aunque teológicamente hablando los biblistas la relacionan con la iglesia, o sea, hay una interpretación eclesiológica de esa figura, de esa mujer misteriosa que aparece en el capítulo 12 de San Juan, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y que es interpretado como la iglesia de Jesús, pero también admiten los teólogos, ¿verdad?, que podemos perfectamente ver reflejado allí a María, y por tanto hay una interpretación también mariológica, no solo eclesiológica, de ese capítulo. Y nosotros la celebramos en el 5º misterio glorioso, ¿sí? La coronación de Nuestra Señora como Reina y Señora de todo lo creado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la nota bíblica. El Santo Rosario es netamente bíblico, es un compendio de la Sagrada Escritura, particularmente de los Evangelios, ¿sale? Eso no lo dice solo el Padre Martín, cualquier catequesis sobre el Santo Rosario en el aspecto bíblico, siempre, obviamente, que tenemos suficientes fundamentos para afirmarlo. Luego tenemos la otra nota, dijimos, que es la nota histórica. Esta nota histórica también conviene que la conozcamos, especialmente quienes están menos familiarizados, ¿verdad?, con la riqueza. Déjenme decirle también 5 detalles de esta nota histórica. Durante el primer milenio, durante los primeros 1000 años de la Iglesia, se fue gestando lo que se llamó el Salterio Mariano, ¿sí? En el primer milenio. Pero ¿de dónde brotó? Bueno, brotó del Salterio divino, del Salterio davídico. Es decir, todos conocemos que la Biblia tiene 150 salmos. Entonces, las comunidades religiosas que brotaron en el primer milenio, no sé, en el siglo IV, por ejemplo, San Antonio Abad, en el siglo V, en el siglo VI, por ejemplo, San Benito de Nurcia, y bueno, muchos otros, el mismo San Agustín, allá en el norte de África, todos esos monasterios, ¿verdad?, que surgieron, los religiosos tenían como regla de vida, regla de oración, el proclamar los 150 salmos.
pero obviamente que los religiosos que sabían leer, porque también había religiosos que no sabían leer. Entonces ellos rezaban 150 Padres Nuestros, ¿sí? Estamos hablando de 1000 años, cómo se fue desarrollando. Entonces, si los religiosos que sabían leer rezaban con los salmos, los 150, los religiosos que no sabían leer, pues estaban obligados en su oración a incluir 150 Padres Nuestros. Poco a poco se fue incluyendo también, en lugar de esos 150 Padres Nuestros, pues que hubiera también 150 Aves Marías. Y a eso es a lo que se conoció como el Salterio Mariano. El davídico son los 150 salmos de la Biblia, pero las 150 Aves Marías pues es lo que se conoció como el Salterio Mariano. Y poco a poco se fue incorporando a esos 150 salmos, a esos 150 Aves Marías, pues irlos fraccionando, irlos dividiendo, vamos, en grupos de 50, 50, 50, por ejemplo, ¿no? Eso por el correr de los años. Todo eso se fue gestando en el primer milenio. Pero, algo muy importante que ustedes deben de saber es de que en tiempos de Santo Domingo, en el siglo XII, tiempos de Santo Domingo, su predicación la situamos a principios del 1200, ¿sí? A principios del 1200, 1210 al 1221, que él murió en el 1221. Entonces, en esos años, él predicó en el sur de Francia y, según tradiciones de piedad popular, nuestra Madre Santísima le entregó a Santo Domingo el rosario con el cual iba a poder combatir las herejías y combatir los demonios. ¿Ah? Entonces, de esa manera es por lo que nosotros cantamos, viva María, viva el rosario y viva Santo Domingo que lo ha fundado. Pero más bien Santo Domingo lo que hizo fue difundir esta práctica del Salterio Mariano, ¿sí? Del Salterio Mariano. Y también otro dato interesante de esta nota histórica es que no solamente él no difundió el rosario como ustedes lo conocen, como nosotros lo rezamos. En ese tiempo, el Ave María solo era la primera parte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Sí? Era Dios te salve, llena eres de gracia. Y por allá, por el 1264, se atribuye al Papa Urbano IV que pues al Dios te salve le añadió María, para que fuera Jaire María o Salve María, pero originalmente era Salve, ¿sí? Salve, gracia plena, Salve, gracia plena, o Jaire, que jaritomene, si es en griego o si es en latín, salve, gracia plena. Y en el español, entonces, se entiende que en el 1264, el Papa Urbano IV le añadió María, por eso decimos Dios te salve María, y también le añadió Jesús, de tu vientre Jesús. Pero solamente eso existía. Se ocuparon más años para que los dominicos, que fueron los grandes propagadores del rosario, ¿verdad?, pues se incorporara a la segunda parte del Ave María. Es decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso se añadió más tarde en el siglo XV. En el siglo XV. Entonces, fíjense que, en resumen, en esta parte histórica, entre el primer milenio y la segunda mitad del segundo milenio, ¿sí? Es decir, hasta el 1500, fíjense, durante 1000 años se fue gestando. En el segundo milenio, que comenzó en el año 1001, se ocuparon 500 años más para que se madurara esta bellísima oración esta bellísima oración del Santo Rosario, y Alá de la Roche, Alá de la Roche, Alano de la Roca, ¿verdad? Alano de la Roca, Alá de la Roche, francés, dominico, uno de los directores de los padres superiores de los dominicos. Él le hizo más o menos como 100 años después, 200 años después de Santo Domingo,
Santo Domingo murió en 1221, Alá de la Roche vivió en la segunda mitad del 1400. De alguna manera, el rosario, que se había propagado muchísimo en Europa, para entonces estaba decadente, y Alá de la Roche fue el que otra vez le dio un gran impulso y enriqueció más el rosario, de tal manera que cuando vivió San Pío V, que antes de ser papa era dominico, ¿verdad? San Pío V finalmente promulgó un documento en el que estableció el Santo Rosario como lo conocemos actualmente. En 1569, a partir del 1569, el rosario lo rezamos en la iglesia de la misma forma, ¿verdad? En los últimos 500 años, pero los primeros 1500 años llevó para su desarrollo. Esto es interesante, que conozcamos cómo se fue elaborando el Santo Rosario, como un instrumento de evangelización, como un instrumento para combatir todos los males de la sociedad, también como un instrumento para combatir las herejías, y también para rogar al cielo, por nuestra Madre Santísima, pues que los pueblos tengan la paz, tengan la salud, cuando había epidemias y demás, pues con el rezo del Santo Rosario es como salían adelante, ¿de acuerdo? Quisiera decir una palabra sobre los santos y el rosario, ¿verdad? Muy interesante esta nota, bueno, dentro de la nota histórica. Saben que el Santo Rosario, así como lo dice el Papa Juan Pablo II, en su sencillez y profundidad, sigue siendo el Santo Rosario, también en el tercer milenio, sigue siendo una oración destinada a producir frutos de santidad. ¿De acuerdo? En su sencillez y profundidad, el Santo Rosario sigue siendo, a inicios del tercer milenio, una forma sencilla que está destinada, una forma sencilla de oración que está destinada a producir frutos de santidad. Es decir, gracias al Santo Rosario ha habido muchos santos y santas en la iglesia. Muchísimos santos y santas en la iglesia, gracias al Santo Rosario. Por ejemplo, decía precisamente Alain de la Roche, este dominico, decía: el rezo de 150 Aves Marías es una oración muy útil, es un obsequio que agrada mucho a la Virgen María, y lo es más aún, y lo hará mucho mejor, quienes lo reciten meditando la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Porque esta meditación es el alma de tales oraciones. Fíjense qué interesante, porque el Papa Juan Pablo II, en la Rosarium Virginis Mariae, en el documento sobre el Santo Rosario que nos regaló en el 2002, él dice que, y ya lo había dicho también el Papa Pablo VI, que un rosario sin meditación es como un cuerpo sin alma. O sea, el problema de nuestros rosarios, cuando nosotros no lo comprendemos, cuando nosotros no amamos a María, es que el rosario resulta tedioso y aburrido y genera mucha distracción. Y yo quiero que ustedes piensen en sus años pasados, cuando el rosario no era nada atractivo. Bueno, como ahorita esta catequesis es abierta y hay muchas personas enamoradas de María, pero desde que eran niños hasta ahorita, pero son excepciones. Quizás sea un alma tan pura mariana desde que estaba chiquita hasta 50 años después, pero no es el caso del padre que está hablando. Aunque mi mamá nos hacía rezar el rosario a nosotros cuando éramos pequeñitos. Yo recuerdo que a los 5 años, ¿verdad? Digo, no tengo mucha memoria, pero más o menos de los 5 años que ya recuerdo, nos ponía de rodillas a todos los hijos, éramos 10, ¿sí? Y a los 10 nos ponía de rodillas y nos ponía a rezar el rosario. Y eso, bueno, pero no creen que yo amaba, bueno, sí amaba con alma de niño a María y el rosario, pero para mí el rosario era un somnífero. Yo era un niño que apenas rezaba el rosario y me quedaba dormido. Por eso después después duré un tiempo, ¿verdad? En el seminario, obviamente que siempre rezamos el rosario como parte del reglamento de vida de un seminarista.
Pero una cosa es cumplir con un reglamento de vida y otra cosa es que uno ame ese reglamento de vida. Por eso yo invito siempre a que nos reconciliemos con los mandamientos, a eso me refiero. Porque una cosa es que nos esforcemos en cumplirlos y otra cosa es que lo hagamos con todo el corazón ardiente, ardoroso, sabiendo que honramos a Dios y en este caso rezar el rosario honrando a María. Entonces, bueno, yo hablo de mi experiencia personal y pienso que ustedes también habrán vivido su propia experiencia en donde el rosario no era justamente meditado. Y es muy importante que avancemos en ese sentido. Decía el Papa San Pío X, si deseas paz en los corazones y en tus hogares, reza diariamente el Santo Rosario. Si quieres paz en tu corazón y en tu hogar, reza diariamente el Santo Rosario. ¿De acuerdo? El Papa San Pío X. Estamos hablando de los santos y el Santo Rosario porque estamos diciendo con San Juan Pablo II que el rosario en su sencillez y profundidad es una oración que en el tercer milenio tiene potencial, pero bueno, así no lo dice él, pero obviamente que es una manera también de interpretarlo, tiene suficiente potencial para crear más santas y santos. Papas santos, mujeres santas, hombres santos. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, que muchos de ustedes conocen, él decía, entre todos los homenajes que se le deben a la Madre de Dios, no conozco ninguno más agradable que el rosario, ¿verdad? O como celebramos ahora en este día primero de octubre a la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía, con el rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyo extremo está en nuestras manos y el otro en la Santísima Virgen. Es decir, de un lado estamos nosotros y del otro está, del cielo está nuestra madre y de acá de abajo estamos nosotros. Por tanto, mientras el rosario sea rezado, decía Santa Teresita, mientras el rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. Entonces, ¿cómo se forjan los santos? Pues obviamente que rezando el rosario. El grande evangelizador de los jóvenes, San Juan Bosco, decía, es tan necesario como el pan para el cuerpo, el rezo del Santo Rosario para la salud del alma. Sobre la devoción a la Virgen y el rezo del Santo Rosario se basa toda mi obra educativa. Preferiría renunciar a cualquier cosa antes que al rosario. Y así podríamos seguir con muchos otros santos, ¿no? Pero digamos entonces que el siglo mariano, un siglo muy mariano, obviamente que ha sido el siglo XX. Y la buena noticia es que todos los que estamos en esta catequesis somos del siglo XX. ¿Verdad? Tenemos huellas del siglo XX, aunque ya estamos en el XXI. O sea, un pie lo tenemos en el 20 y otro en el 21, gracias a Dios, porque llevamos 22 años del siglo XXI, pero ¿qué tal los anteriores que vivimos en el siglo XX? ¿Ah? El siglo XX fue un siglo mariano. Miren, todos los papas que hemos tenido en el siglo XX, todos fueron marianos. Todos promovieron el Santo Rosario. San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo I, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco. Todos han promovido, ¿sí? Entonces es un siglo mariano, pero también el nuevo milenio, ¿verdad? Estamos llamados nosotros, ahora con más auge, con más pasión, con más ardor como devotos y esclavos de Jesús y de María, pues a propagar el Santo Rosario. Por eso estas catequesis, precisamente, pues para que podamos prender un poquito más el mundo en ese deseo en el mes de octubre, ¿verdad? A que recemos todos los días el Santo Rosario. ¿Ok? Bueno, vamos con una nota teológico-pastoral. Vamos adelante. Entonces, adiós. Entonces, digamos que el Santo Rosario es ese método tan sencillo como profundo
que nos va introduciendo en los misterios de nuestra fe, ¿sí? Los misterios de nuestra fe, en los misterios de nuestra salvación. Esto es muy importante que lo comprendamos porque no se trata únicamente de una oración como cualquier otra oración. Se trata de algo que nos pone en contacto directo y nos acondiciona también tanto para quedar envueltos en los misterios de nuestra salvación, como para que nos dejemos transformar por esos misterios de salvación. ¿Sí? Eso es muy importante, que poco a poco lo vayamos asimilando. Aunque es algo sencillo, es también muy profundo. Eso es lo que queremos decir. Es muy sencillo porque básicamente es, digamos, pues hoy sábado decimos vamos a meditar con María en el misterio de la encarnación. ¿Sí? Y bueno, leemos un texto bíblico o nos quedamos un ratito ahí en silencio y evocamos la anunciación y va, etcétera. Cada uno va dando esos pasos poco a poco. Y además, el Santo Rosario, cuando rezamos nosotros el Rosario, nos dispone para la gracia sacramental. El Rosario no nos da la gracia sacramental, porque es un sacramental, no es un sacramento, pero nos dispone, nos prepara, ¿sí? También nos prepara y nos entrena el corazón para vivir con mayor gradualidad la liturgia. Cualquier persona que no viva bien la liturgia, si reza el rosario, poco a poco va a ir aprendiendo, ¿sí? Poco a poco va a ir aprendiendo a vivir más la liturgia, ¿sí? También San Luis María Niño de Montfort nos decía, si el amor a María, un amor a María que no nos conduzca a Jesús, pues es un amor de origen diabólico. O sea, eso no es devoción a María. Si alguien ama a María, si alguien ama a María, pero no quiere saber nada de la iglesia, no quiere saber nada acerca de Jesús, pues esa persona está movida por el espíritu malo, ¿sí? En cambio, amar a María, amar el rosario, rezar el rosario, María se va a encargar de ir acomodando el interior hasta que llegue el momento dado en que desemboquemos en la gracia sacramental. Y bueno, yo en estos pocos años que llevo un poquito más promoviendo más intensamente, pues este método sencillo y profundo de oración, pues gracias a Dios conozco casos muy concretos, ¿verdad? Tanto de San Luis Gonzaga como de Nuestra Señora de la Paz, en este poco tiempo que llevo aquí, un poco más de un año, de testimonios de personas que se acercan, o sea, llega un momento dado en que desembocan en la gracia de Dios, porque María se va a encargar de eso. Y una característica típica de María en estos pasos es que nos lleva suavemente, con dulzura, con su dulzura, no a empujones. ¿Ah? A lo mejor los empujones del siglo XVI en nuestro continente, ¿verdad? Esos empujones pues de los que querían convertir a palos, bueno, a espadazos a los nativos de aquí, pues a lo mejor hacía falta, bueno, tuvieron que aprender de Santa María de Guadalupe, ¿verdad? Solo cuando llegó nuestra madre en 1531 es que finalmente se abrieron los corazones, porque a marrazos pues no se puede abrir un corazón. O como dijo alguien, no operes el corazón con un hacha. El corazón no se opera con un hacha. El corazón hay que llevarlo con suavidad, tratarlo con suavidad y con mucho profesionalismo, ¿verdad? Con mucha sensibilidad espiritual. Y para eso necesitamos a María. Entonces ella nos dispone a la gracia sacramental, pero también esta parte, bueno, ojalá que cada uno la comprenda cada vez más, porque estoy hablando de una vivencia en mayor gradualidad, ¿sí? O sea, vamos por grados, vamos como subiendo una escalerita en la intensidad de vivir la liturgia. Hay una mayor comprensión de las horas santas, hay una mayor comprensión de la proclamación de la palabra de Dios, hay una mayor vivencia y comprensión de una Eucaristía. Hay una sensibilidad nueva cuando uno asiste a un bautismo, cuando uno renuncia a Satanás y hace una renovación bautismal. ¿Saben que yo disfruto ahora muchísimo más los bautismos?
Digo, y bendito Dios que estoy en una parroquia donde celebro todas las semanas bautismos y yo me los disfruto y trato de envolver a los que están allí, pues en que caigan en la cuenta que se trata, ¿verdad? Que se trata pues de una renovación seria de lo que es nuestro bautismo. ¿Para qué? Pues para que vivan mejor el bautismo ellos y sus bebés, obviamente, que estamos bautizando. Y tercera nota de esta nota teológica pastoral, es la mejor manera de estudiar la Mariología. Si quieren conocer más a María, pues recen el rosario. María, la Mariología es el estudio teológico sobre María. Es la ciencia sagrada sobre María. La mejor manera, pues, es que recemos el rosario. Por eso hay unas abuelitas que son mariólogas tremendamente, muy profundas. Ellas no fueron a la universidad no sé, de Roma, ninguna de las universidades pontificias, ni tampoco a la Pontificia de México. Ellas no fueron a grandes universidades. Ellas desgranaron el rosario durante 50 años o más. 50 años o más. Y son grandes mariólogas, es decir, saben quién es María, saben que tiene ese carácter de tan insustituible en la obra de la salvación de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces es un grande método para estudiar la Mariología, es decir, para comprender mejor y asimilar mejor la virginidad perpetua de María, María antes, en y después del parto, virgen, para conocer todos los dogmas de la asunción, ¿verdad? De la coronación de nuestra madre, de la glorificación, de los misterios de ser la madre de Dios. Todos esos dogmas marianos, pues obviamente que son el núcleo, digamos, de la Mariología, pues qué mejor que hacerlo con el Santo Rosario. También los privilegios de María se comprenden mejor y los servicios que sigue prestando María a todos los hombres y mujeres de la sociedad de este tiempo se comprenden mejor rezando el Santo Rosario. ¿De acuerdo? Suficientes motivos de por qué enamorarnos cada vez más y decirle a María, María, pues ayúdame a gustarlo, porque algo anda mal dentro de mí por lo cual no lo gusto. ¿Ah? Bueno, hablo de cuando uno no tiene tanto gusto. Pero aquí, pues seguramente, no sé si esté hablando a una o dos de las que todavía no le hayan sabor, pero yo pienso ya todas las demás ya dicen, qué dulce compromiso de amor, ¿verdad? El rezo del Santo Rosario. Bien, vamos adelante con la nota magisterial. Dijimos entonces que hay una nota bíblica, una nota histórica, una nota teológico-pastoral. Vamos ahora con una nota magisterial. Deben de saber ustedes, esclavas de amor de Jesús que vive en María, han de saber que el Papa San Pío V, en el año 1569, por primera vez en la historia de la Iglesia, fíjense el año, porque llevábamos llevábamos más de 1500 años de la Iglesia, o sea, vamos, 3/4 partes de la Iglesia, de los 20 siglos, ya llevábamos 15, pasado de 15 siglos, por primera vez en la historia, en el magisterio de la Iglesia, se dio un documento oficial sobre el Santo Rosario. ¿Sí? Consueverum Romani Pontifices es el primer documento sobre el Santo Rosario. Hace un tiempo, nosotros sacamos este material que se llama Documentos Pontificios sobre el Santo Rosario. Este documento lo sacamos nosotros, reunimos todos los documentos que hay sobre el Santo Rosario en la historia de 500 años, lo que lo han dado los papas y están aquí en este documento, ¿verdad? Que luego, si gustan, ya con más calmita, nos hacemos de él con una sola condición, de que primero lean el documento de San Juan Pablo II que se llama Rosarium Virginis Maria.
¿Vale? Así de que anótenlo, sobre el Santo Rosario de San Juan Pablo II. Aquí en la librería existen, y si se acaban pedimos más. Se llama El Santo Rosario, sobre el Santo Rosario de San Juan Pablo II. Ya que lo lean, me dicen, padre, ya lo leí. Ah, bueno, entonces ahora sí vamos a ver este otro documento. ¿Ah? Porque si no se llenan de documentos y pues ya no van a encontrar por dónde pasar en su casa. de tantos documentos que tienen. Ok, entonces registramos bien que del 1569 en adelante comenzaron los documentos, el magisterio de la iglesia se pronunció, vamos, no es lo mismo que un santo allá en Francia en el 1200, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán, no es lo mismo que otro santo en Francia en 1700, de 1700 a 1712, recorría los pueblos y enseñaba el Santo Rosario. No es lo mismo a que lo dice un sacerdote o lo dice una monjita o lo dice un laico comprometido. No es lo mismo a que la iglesia hable, bueno, que el magisterio hable para toda la iglesia y que recomiende el Santo Rosario. Yo pienso que después de que nuestra madre nos pide que recemos el rosario explícitamente en Lourdes, en Fátima, ¿verdad? Y en muchos otros lugares ahora, en estos tiempos, pero al menos los oficialmente reconocidos, pues basta con que ella lo diga, pues qué mejor autoridad, ¿no? Pero si además de nuestra madre también lo dice la iglesia, pues pienso que es la siguiente autoridad que tenemos para hacerle caso, pues. El mismo Papa San Pío V, estableció, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias en el año 1571, después de la batalla de Lepanto, en donde él, rezando el rosario, pedía ese milagro, esa intervención de María, ¿verdad? Pues para que combatiera a los musulmanes allá en el Golfo de Lepanto. Y pidieron también a los ejércitos de los reyes católicos y del ejército, vamos, que iba con el ejército también del Papa a combatir a los musulmanes, pues que rezaran el rosario antes de la batalla. Y de esa manera, pues de manera inexplicable, pero ganaron la batalla y fue atribuida a la intervención de nuestra Madre, la Virgen. Y el Papa estableció esta fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, ¿sí? Posteriormente, un par de años después, el Papa Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, le cambió a la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario y le estableció el 7 de octubre. Por eso es que cada 7 de octubre celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo? Desde 1571. Desde 1571. Ok, luego viene el Papa del Rosario. El Papa del Rosario es el Papa León XIII. Él cada año de su pontificado, a partir de 1883, con la Supremi Apostolatus, ese fue el primer documento que sacó el Papa León XIII en 1883. De allí en adelante, hasta su muerte, cada año nos regaló un documento sobre el Santo Rosario. ¿De acuerdo? Él fue elegido papa en 1878, 5 años antes de este año. ¿Sí? Y este documento sobre el Santo Rosario, Supremi Apostolatus, les recomiendo lo conozcan. Y sobre todo les recomiendo uno que se llama Laetitiae Sanctae. Laetitiae Sanctae, que lo publicó 10 años después, en 1893. ¿Ok? Y como ya dije, no solamente fueron devotos los siguientes papas, sino que publicaron bellos documentos sobre el Santo Rosario que conviene que en su momento los conozcamos. Invito a quienes ya conocen un documento, pues que conozcan otro. Si ya leyeron Rosario Virginis Mariae, pues ¿por qué no leer ahora Laetitiae Sanctae? Ahí lo encontramos en internet. ¿Por qué no, pues, si ya lo leyeron, pues hacemos un Marialis Cultus del Papa San Pablo VI, etcétera? ¿De acuerdo? Pues eso por lo que respecta a la nota magisterial. Y
como estamos ya a pocos minutos de terminar, en los últimos 10 minutitos, vamos a ver la nota espiritual y algunas cuestiones prácticas, ¿sale? Estamos llegando al término de la catequesis. Y entonces tenemos aquí esta nota espiritual. No se trata solo de que sepamos más sobre el Santo Rosario, obviamente, sino sobre todo, pues que encontremos más razones de por qué, pues cuidar más cuando lo rezamos y por qué más también compartir a otros la importancia del rezo del Santo Rosario. Y quiero proponérselos como nuestro dulce compromiso de amor a María. ¿Sí? ¿Es un compromiso? Sí, pero es un compromiso de amor. De tal manera que se nos aclara muy bien que si usted un día no lo reza, no comete ningún pecado, no comete pecado grave por haber dicho que iba a rezar el rosario y no lo rezó. ¿De acuerdo? O sea, no hay pecado ni venial si usted no reza el rosario. Entonces, al menos así como que tengo que rezar el rosario porque soy consagrada o consagrado, pues yo pienso que no. Esta mañana les decía a los que nos vimos aquí en la mañana a la hora de reparación, usted no tiene obligación de hacerlo. Con nosotros no existe el tengo que. Si tiene que, pues no lo haga, porque no tiene que. Usted desea hacerlo, pues dígale a María, María, como yo soy una esclava tuya, te voy a encontrar un tiempecito cada día del mes de octubre del 2022 y voy a rezar el rosario. ¿De acuerdo? Y ya, usted hace un dulce compromiso de amor con ella. Por tanto, yo creo que es un camino muy concreto para que usted viva su esclavitud de amor y siga su proceso de santificación. Si quiere santificarse, rece el Santo Rosario. Comprométase con nuestra Madre y viva de esa manera la esclavitud de amor. Que el rosario sea como esa cadena, ¿sí? Esa cadena, porque los esclavos llevan cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, si usted es esclava, pues entonces encadénese. Bueno, es una sugerencia, ¿sale? Digo, que quede claro. Al fin y al cabo, pues está grabándose. Sí, es una cadena que nosotros nos ponemos con mucho cariño para que nunca nos separe nadie de nuestra Madre y de su Divino Hijo. Segunda nota espiritual muy importante, que es cuestión práctica. Usted cuide cada vez más la meditación y contemplación de los misterios que esté meditando, que esté celebrando. ¿Estamos? Entrénese, ejercítese en la meditación y en la contemplación. Lea sobre cómo meditar. Practique sobre cómo meditar. Y cuando rece el rosario, pues ejercítese. Cuide cada vez más la meditación. No se confíe, porque como dice San Francisco de Sales, ¿verdad? Podemos avanzar en los valles hasta que el Señor nos eleve a las montañas santas de la contemplación. Pero vamos por la meditación hasta que el Señor nos eleve. Ya cuando nos eleve o cuando lo eleve a usted, pues ayúdenos a los demás para que también nos eleve el Señor y nuestra Madre. ¿Ok? Número 3, cuide las oraciones iniciales y las oraciones finales con una finalidad específica. Haga su rosario con poquitas oraciones iniciales y poquitas oraciones finales, pero con una finalidad específica. Por ejemplo, siempre que hacemos las oraciones iniciales es para caer en la cuenta que estamos en la presencia de María, en la presencia de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, que el corazón se nos disponga, que ofrendemos lo que vamos a hacer, que estemos en la frecuencia adecuada, pues para poder hacer muy valiosa esa oración. Vamos a trabajarlo un poquito más todos. Yo el primero, ¿verdad? Que me quede comprometido con esa parte. 4, cuidar siempre la dimensión comunitaria de la oración sin abandonar el provecho personal. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Si usted no tiene nadie con quien rezar el rosario, pues lo reza usted solita o se viene al Santísimo y lo reza con el Santísimo.
¿De acuerdo? Cuide su aprovechamiento personal, cuide su desarrollo personal cuando reza el rosario, pero también, así como cuida lo personal, también cuide la dimensión comunitaria de la oración. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo el novenario en algunas parroquias, el novenario a Nuestra Madre del Rosario, pues usted incorpórese, bueno, aquí yo los veo que están bien puestos, ¿no? Pero como estoy hablando para otras parroquias y para la diócesis en general, entonces cuide rezar el rosario con alguien más. Ahorita en octubre sí reza el rosario, pero cuide hacerlo en la capilla algún día, o en la parroquia algún día, con la familia algún día. Aunque el día que lo rece en la casa con la familia, no lo rece en la parroquia, o sea, no tiene que rezar 2 rosarios. Digo, si usted tiene su compromiso de amor de rezar 10 misterios, pues haga 5 en la casa con alguien y 5 en el templo. Pero eso ya son otros niveles de compromiso. Usted simplemente, si reza en la casa, duerma tranquila, porque está cuidando la dimensión comunitaria allá en familia. Si lo reza en el templo, pues bendito Dios, lo reza con otros devotos de María que están rezando el rosario, ¿sí? En el mes de octubre, cuidemos las 2 dimensiones, la comunitaria y la personal. Y número 5, quiero invitarle a todos los que están consagrados, especialmente los que están consagrados a Jesús por María, todos los que pertenecen a Consagratio Mundi, porque obviamente que aquí en esta catequesis hay personas, y sobre todo después van a ver esta grabación y la escucharán, la verán personas que no están en la Consagratio Mundi, pero los que son de Consagratio Mundi, yo quiero pedirles que marquemos nuestra asociación con lo que nos dice el Papa Francisco y también nuestro obispo aquí en la diócesis. Seamos una iglesia misionera, una iglesia en salida, guerreros ardorosos de amor, difundiendo el amor a María y a Jesús por medio del rosario en octubre y los 46 rosarios. O sea, vayamos allá. No nos repleguemos acá, porque acá vamos a venir 5 o 6, pero si vamos allá, ustedes que son consagrados, vamos allá, entonces allá vamos a juntar cada quien a 10 personas, y en lugar de que estén 15 o 20 acá, allá vamos a estar 80 o 100. Digo, porque somos un ejército de guerreros que yo espero que todos hagamos la tarea. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bueno, acuérdense que son cuestiones prácticas y son parte de nuestros compromisos interiores. Ok. Bueno, el Papa San Juan Pablo II nos dice que el rosario es un auténtico camino de santificación, no lo olvide. El rosario tiene ese carácter cristocéntrico y que María sigue siendo nuestro modelo de contemplación insuperable, que el Santo Rosario nos va a seguir configurando a Cristo con María, ¿sí? Ese es un sentido de cuando decimos totus tuus María, es porque María nos sigue configurando a su Hijo. Y obviamente que el Santo Rosario como camino de María, pues es un camino que estamos llamados todos a recorrer y siempre rezarlo con mucho provecho. ¿Estamos? Bueno, creo que son las 9 de la noche, menos un minuto, y enhorabuena que terminamos nuestra catequesis de este primer sábado de mes de octubre, el mes de las misiones y día de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre. Ok, pues entonces, gracias por su participación y quiero nada más hacerles una invitación, aprovechar una invitación, hacerles para una invitación. Fíjense que aquí en la diócesis tendremos la fortuna, el próximo mes de febrero del 2023, 16, 17 y 18, a tener niños y adolescentes de todo el país en lo que es el Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Vamos a hospedar aquí a unos 2,000 niños o más, niños adolescentes, y obviamente que eso se está organizando en toda la diócesis, en las 72 parroquias, y pues yo quiero invitarles a ustedes para que empecemos un poquito a estar en esa frecuencia. En todas las parroquias vamos a estar hablando de esto en el mes de octubre, ¿sí? Pues para hoy con los monaguillos, que hubo un encuentro diocesano, también les hablaron acerca de esto, de la CONIAM se llama. Cuando escuchen esa palabrita, familiarícense de aquí a febrero con esa palabrita, ya saben que son siglas, CONIAM, con Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, CONIAM.
el CONIAM de febrero, el Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Nosotros somos sede, ¿verdad?, de ese Congreso Nacional, porque ya sabrán que nuestro obispo, don José Armando, es el encargado, el obispo encargado de la Conferencia Episcopal a nivel nacional de las misiones. Entonces él acogió, obviamente aquí en la diócesis, pues ese congreso, y vamos a colaborar todos. Yo les invito a ustedes para que, bueno, en la medida de sus posibilidades y también en la medida de que tengan hijos pequeños y demás, pues que vayan viendo un poquito esas fechas, a ver cómo acomodamos, pues para que puedan participar, porque vamos a participar de la diócesis, seguramente de 2,000 a 3,000 niños adolescentes, y del país, pues vienen otros, de todo el país, otros 2,000 o poquito más. Entonces, la intención es que reunamos a 5,000. A 5,000. Entonces, ya sabrán que aquello va a estar en grande en esas fechas, pero también se requiere mucho trabajo y yo espero contar con ustedes, ¿verdad? Bueno, los sacerdotes en sus parroquias, también catequesis va a participar, la comisión diocesana, pero bueno, que nos pongamos en la misma frecuencia también Consecratio Mundi y las demás grupos, movimientos, asociaciones de la diócesis, ¿de acuerdo? Bien, terminemos entonces. Vamos a hacer nuestro Magnificat y les doy la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Igualmente, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y les acompañe siempre. Amén. Amén. Un excelente día para todos. Gracias. Igualmente, Padre. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Con la Virgen llegando a Jesús, con la Virgen llegando a Jesús. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. Ya se llega al Padre, ya se llega al Padre, ya se llega al Padre y a la Trinidad. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María llega hasta Jesús. Que María nos genere a los miembros, que María nos genere a los miembros. Completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien
María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Siendo miembro del cuerpo de Cristo, siendo miembro del cuerpo de Cristo, con él y su madre, con él y su madre, con él y su madre busca a los demás. Con él y su madre, con él y su madre, con él y su madre busca a los demás. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús. Quien sigue a María, quien sigue a María, quien sigue a María, llega hasta Jesús.